Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hoy tenemos como invitado a William Ojeda, promotor de Un Solo Pueblo. Así es. William, durante mucho tiempo tú fuiste un factor importante de apoyo a las aspiraciones presidenciales y políticas del teniente coronel Chávez. ¿Por qué te distanciaste de él? Lo primero que quiero decirles es que cuando estaba en el barrio y estudiando en la universidad, yo miraba la televisión y veía esta tribuna y veía gente tan importante que pasa por aquí. Y bueno, dentro de los sueños de cualquier ciudadano que participa en los asuntos de interés público, llegar a esta tribuna pues es una cosa de sumo honor, de tal manera que a nombre de mi generación, a nombre de los que venimos del barrio, los que venimos con mucho empeño y estamos trabajando y esforzándonos por echar adelante, bueno, muchas gracias. Bueno, ahora les toca a ustedes. Este país requiere un cambio, pero un cambio de verdad. No un cambio de pillos, no un cambio de vagabundos, no un cambio de criminales. Lo que requiere es un cambio que favorezca a la gente, que se ocupe de la gente, que se interese por la gente, que entienda el mundo moderno. Sí, las dimensiones de la sociedad contemporánea son distintas a las dimensiones de la sociedad anterior. Eso era antes que podían dos élites conciliarse y acordarse, puenteando con una élite económica y otros cargos de representación corporativa y de allí definir la sociedad. Eso se acabó. Eso Ahora sí. tenemos una extraordinaria sociedad involucrada, comprometida, con múltiples formas de manifestaciones, con intenciones de incorporarse a la toma de decisiones de la sociedad. Y eso es una, digamos, una riqueza, un signo positivo de lo que nosotros estamos viviendo. Ahora fíjate, tú te fuiste interesando en la política y te fuiste interesando en, en la lucha por el poder. Y en un momento, como por el desencanto, me imagino, de todas maneras te toca a ti decirlo, eh, de los fracasos de los últimos gobiernos democráticos, te acercaste al teniente coronel Chávez y lo apoyaste y lo ayudaste y fuiste incluso, aspiraste a cargos de elección popular. ¿Qué fue lo que te distanció de él? La sociedad venezolana, cansada de un deterioro en la calidad de vida que llevaba 20 años, desde comienzo de los 80 con el Viernes Negro, luego la conmoción social del Caracazo, luego los golpes de Estado del 92, posteriormente el quiebre de todo el sistema financiero nacional, a lo cual asistimos todos de verdad asombrados con lo que ocurría. Era lógico de cajón que la sociedad venezolana buscara un cambio de signo, y la sociedad venezolana contrató a Hugo Chávez. Y en mi caso, pues, es público y notorio que respaldamos la posibilidad de la reforma integral del Poder Judicial. Decíamos entonces que la sociedad venezolana contrató a Hugo Chávez para que le pusiera un parado a la delincuencia, para que pusiera preso a los corruptos del pasado y más aún pusiera preso a los corruptos del presente si se presentaran, si ocurrieran. Contrató a Hugo Chávez para que reinstitucionalizara el país, contrató a Hugo Chávez para que fortaleciera la unión familiar, contrató a Hugo Chávez para que impusiera el orden en la sociedad en medio de la anarquía, no para esta vaina. La sociedad venezolana no contrató a Hugo Chávez para que exacerbara la corrupción como nunca antes había ocurrido. La sociedad venezolana, el pueblo de Venezuela no contrató a Hugo Chávez para que hiciera de la delincuencia un aliado político, ni tampoco lo hizo para que dividiera en esa forma miserable de poner a pelear a hermanos de la misma familia. Y eso, por supuesto, es digno de rechazo, más aún para que se entregara de brazos abiertos al imperio comunista del Caribe, vale decir a Fidel Castro, que tiene 45 años sin una sola elección presidencial y se le entregan hoy día Tú sabes que ya 100.000 barriles. hay un club de expresidentes latinoamericanos que nacieron después que Fidel Castro llegó al poder. Bueno, esa es una demostración. Bueno, más del 70%, más del 80% de los venezolanos nacieron después que Fidel Castro llegó al poder. Sin duda, Y ni una sola elección. tiene 45 años sin una elección presidencial y hoy día está la mayor cantidad de presos políticos del mundo, como le llama Amnistía Internacional, que es la que da esta cifra, presos de conciencia. Ahora, Son Venezuela no cientos viene y cientos. siguiéndole en los pasos cuando uno ve la prisión del general Carlos Alfonso Martínez, la prisión de Francisco Uzón, los presos de San Cristóbal.
la prisión de Enrique Capriles Radonsky. Usted me está dictando razones para el sí del 15 de agosto. Ah, Todas esas son razones para el 15 de sí, agosto, de lo cual nos separan apenas 3 domingos, 3 fines de sí. semana. Estamos refiriéndonos al hecho histórico más importante de los 100 últimos años de vida republicana. Tan importante como el 19 de abril de 1810, que sirvió para revocar el intervencionismo europeo. Ahora tenemos la oportunidad para revocar el intervencionismo castrista. Y eso es una extraordinaria oportunidad que los que estamos orgullosos de ser venezolanos la vamos a aprovechar. Ahora, esta arremetida contra luchadores democráticos, el caso de Capriles Radonsky, el caso de los presos de San Cristóbal, de los generales Alfonso Martínez y Usón, ¿tú piensas que son decisiones propias de Chávez o son decisiones que vienen teledirigidas desde Cuba? Son decisiones teledirigidas de Cuba, son decisiones que tienen que ver con la ecuación castrista de sembrar terror, de sembrar miedo, de generar incertidumbre en la población. Por ejemplo, en el caso de Capriles Radonsky, con quien nosotros nos hacemos solidarios por múltiples razones. Tengo entendido que fuiste a la Embajada de Cuba. ¿Cómo te recibieron? Bueno, la respuesta que nos dio el comisario político de Fidel Castro en Venezuela, que es el embajador, el historiador Germán Sánchez Otero, fue esta. Le llevamos una carta para exigirle la libertad de Enrique Capriles Radonsky y esta fue la carta, claro, muy propia de los valores de la diplomacia cubana. Cuando se le pidió, bueno, ¿Él se negó a recibir? se negó y metimos la carta por debajo de la puerta en la embajada y miren lo que nos devolvieron. Y en esta carta le decimos, usted es protagonista principalísimo de los acontecimientos por los cuales se detiene al señor Capriles Radonsky. Bueno, dé un paso, con un paso que dé Germán Sánchez Otero y le hable al país con honestidad. Sale en libertad de inmediato Enrique Capriles Radonsky. Ahora, ¿por qué Sin el embargo, embajador no lo hace. cubano guarda ese silencio tan cobarde? Bueno, Pues hemos visto los videos, todos sabemos lo que ocurrió ahí adentro. ¿Por qué tiene esa actitud tan cobarde? Porque Fidel Castro así lo decide. Fidel Castro ha decidido mantener en la cárcel a Enrique Capriles Radonsky. ¿Por qué? Bueno, porque los autócratas son así, creen que van a leccionar, creen que van a asustarnos a nosotros los demócratas con nuestra irreverencia natural. Y esta es una irreverencia que tiene que ver con la venezolanidad. ¿Y Porque tú crees que la nosotros somos de persecución contra Súmate es lo mismo? es exactamente lo mismo. Siempre contra jóvenes. ¿Cuál es el pecado de Súmate? Ser talentosos, preocuparse por el país, sentir lo que nosotros sentimos, orgullosos de ser venezolanos, porque los que sentimos esto, no nos vamos a ir del país, nos vamos a quedar aquí y vamos a bregar porque Venezuela se modernice, porque Venezuela actúe con amplitud, porque Venezuela tenga una democracia con paz, libertad y progreso, no una sociedad segmentada o una sociedad que utilice pues, los órganos de seguridad para la persecución ideológica. Ahora fíjate, uno de los dilemas que tiene la sociedad venezolana que está pujando por este cambio y que por eso cae en la trampa de Hugo Chávez y en cierta forma, por lo menos a mi manera de ver, se deja engañar por todas esas promesas de que va a acabar con la corrupción, como tú decías, y ahora vemos una corrupción muchísimo peor que la que hubo antes, porque esta además se oculta, se protege y se hace desde las familias del régimen. Tú ves como detrás de cada acto de corrupción están parientes relacionados, amigos, socios de los cabecillas del régimen. Y es cada día más evidente, pues, cómo se van colocando los unos a los otros, padres a hijos, hermanos, primos, cuñados, y van tejiendo, pues, esa tela de araña de la corrupción y de la impunidad, que es lo peor. Pero frente a esa lucha, vemos que el pasado tiene dos representaciones muy fuertes, o sea, hay todavía una fuerza importante de partidos y de gente que tienen mucho que ver con lo que pasó aquí y que permitió que Hugo Chávez llegara al poder. Y luego tienes el otro gran factor del pasado, que es Hugo Chávez y su gente, que es los vicios del pasado exacerbados y digamos, transportados al siglo XIX. ¿Cómo podrá la juventud venezolana superar ese escollo? Participando, comprometiéndonos. Y yo creo que lo que estamos viviendo es muy dramático, es muy difícil, pero tiene signos positivos también. Una de las cosas positivas es que se ha revalorizado los asuntos de interés público. La gente ha revalorizado el participar en los asuntos colectivos y eso es trascendental. ¿Por qué? Porque se acabó el cuentico
funcionario o el personaje que pone bajo engaño su nombre a consideración de los ciudadanos y después hace lo que le da la gana. No, ahora tenemos un ciudadano que está en la calle, que exige, y eso es muy ¿Tú importante. crees que los electores van a ser mucho más exigentes de ahora en adelante? Sin duda, yo creo que es uno de los signos positivos de este tiempo. ¿Y cómo ves tú esa participación de la gente? Bueno, ahora está en un proceso de reacomodo. La gente tiene múltiples formas de participación, desde las asambleas de ciudadanos, que es un fenómeno interesantísimo y que está en nuestra Constitución como como, digamos, un mecanismo constitucional de participación en los asuntos de la nación. Tiene las asociaciones de vecinos, tiene los comités de participación local, de planificación local, tiene múltiples formas, pero además la gente ha Pero entendido. esos no son fenómenos más bien caraqueños, No, no, ¿no? esto es un fenómeno incluso no solo nacional, sino mundial. Hay un reacomodo de la sociedad mundial de cara a lo que es el replanteamiento de la geopolítica mundial. Y Venezuela no puede estar ajena a eso. Nosotros estamos en el siglo XXI y el siglo XXI supone y comporta profundización de la democracia, sobre todo para nuestro hemisferio, el hemisferio occidental. ¿Y la democracia qué implica? Tiene un valor fundamental, que es el reconocimiento de las diferencias, la construcción de consensos, el respeto por las ideas del otro, y desde allí se fortalece la construcción democrática, de allí se repotencia, y esta es una extraordinaria oportunidad para Pero yo hacerlo. veo, por ejemplo, mucho de esa propaganda chavista a favor del no, donde se rechaza cualquier idea diferente a la de ella, se trata a la oposición de perros escuálidos o de diablos a los que se espachurra y se hace desaparecer. Abusos del poder, propio de esquemas autocráticos. Yo considero que parte de quienes están en el gobierno están estructuralmente incapacitados para ser demócratas. No tienen la altivez espiritual de entender la política como la expresión solidaria del amor. ¿Tú crees que no se han arrepentido de aquellos intentos fracasados de golpe del 92? No, no es que se hayan arrepentido, peor aún, es que la práctica cotidiana es una soberbia del poder, es la arrogancia del poder, es aplastar al otro si no se arrodilla, si no se vuelve sumiso. Y es una demostración de incapacidad Pero tú no para crees que oír. eso funciona, tú no crees que cuando a una persona tú le ofreces sin mucho esfuerzo un título de bachiller, un título universitario, un certificado de que sabe leer y escribir y le das una beca, que a esa persona le cueste mucho renunciar a eso? Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo los que venimos de los sectores populares, a que los políticos ineficaces, cada vez que venía una consulta popular, y más aún esta que es refrendaria, siempre se acercaban frente a una mala gestión a regalar láminas de zinc, bolsas de Sí. comida. Este es el peor, que regala hasta la nacionalidad. Pero en todo caso, eso es una práctica común de los políticos ineficaces. ¿Y qué hace el pueblo? ¿Qué hace la sociedad? Agarra lo que es de él, porque esos son dineros públicos, y luego en el voto secreto, porque el del 15 de agosto, y esto es importante subrayarlo, lo es, vota con su conciencia y Pero pasa fíjate, factura. a pesar de que Porque la Constitución Nacional garantiza que el voto es secreto, yo he visto al presidente de la República amenazar a los que voten contra él, y él lo va a saber, y él tiene mecanismos, no sé si son sus espías cubanos o qué. mecanismos de extorsión, pero mira, este mecanismo sí no se puede ocultar, o esta verdad. La Aquí, pobreza se devora a la población. esta es una infografía presentada por el Universal con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística. O sea, Yo, esas son las propias cifras del del instituto, gobierno de Chávez. exactamente, cifras oficiales. Y aquí observamos cómo hemos estado caracterizados por gobiernos ineficaces que han representado un sistema sociopolítico colapsado. Pero ¿qué ha pasado? Hasta aquí fue elegido, o en este punto fue elegido el señor Hugo Chávez para que resolviera este asunto. ¿Y qué ha Cuando la hecho? pobreza era Claro, 20,5%. estamos hablando de la pobreza extrema. Extremo. Aquí se pasa hambre, aquí hay indigencia, y esta es la pobreza generalizada. La pobreza generalizada pasó del 49% a casi el 70% de la población. Todos los venezolanos nos hemos empobrecido en estos últimos 5 años, y la pobreza extrema es casi el 34%, es decir, 34% de la población venezolana no tiene lo mínimo para comer. Bueno, uno lo ve. Yo el otro día salía de una reunión con la gente del Centro Carter en plena avenida Casanova, y la cantidad de gente hurgando en la basura
para buscar de qué comer era impresionante, ¿no? Y rodeados de pancartas de esas lustrosas del no por todas partes. O sea, Un- uno dice que qué horror, ¿no? La gente registrando la basura, buscando de qué comer y el gobierno gastando millones y millones en propaganda, ¿no? ¿Usted cree, doctor Granier, que eso no choca en la conciencia del ciudadano? Por supuesto que choca, ese gasto dispendioso, millonario, vulgar, mientras la sociedad venezolana está con las dificultades que está, con 10 o 20 afichitos de esos gigantescos que están pegando. Digo afichitos por ironía. Josefina pudiera comprar el medicamento para su niña y así curarle o atenderle la diabetes. Con 8 o 10 afichitos de esos, el niño Juan Carlos Colmenares pudiera en la bombilla de Petare comprarse el analgésico, o sus padres comprarle el analgésico y atenderle el dolor que martiriza sus días. Y sin embargo no les importa. Indiferencia total con nuestro pueblo pobre y una gran arrogancia del poder. Ahora, así como hubo un ambiente constituyente a final de la década de los 90, nosotros sentimos vientos revocatorios. Hay un gran silencio que presagia una avalancha electoral, una avalancha que pasará factura por dividir al pueblo venezolano. Eso no quiere decir que se esté dando un paso o un aval o un cheque en blanco para que vengan 4 pretenciosos que pretendan reeditar cogollos y decir, mira qué bravos somos, ya nos comimos esto, ahora vamos a volver. No, señor, no. Esto es un referéndum al presente y al pasado, a la forma cupular de tomar decisiones, a la manera cerrada de atender a la sociedad, o en este caso desatender, a los mecanismos excluyentes de activación o de dirigir el Estado, la infraestructura del Estado. Eso se acabó. Hay toda una expresión generacional de la cual un solo pueblo se honra en formar parte, que implica una amplitud, una distribución de la toma de decisiones ¿Tú crees que por fin llegará la generación de relevo? frente al Estado omnipotente. ¿Ah? ¿Crees que llegará? Sí, tenemos que abrirnos pasos con determinación, con gallardía, con dignidad. Gente se te acerca a un solo pueblo. De todo tipo, pero muchísimos jóvenes con ganas de participar. En el caso de un solo pueblo tenemos problemas de crecimiento. No damos abasto para la cantidad de gente maravillosa que se quiere involucrar con nosotros. Y estamos en una coyuntura que tenemos que ser bomberos y filósofos al mismo tiempo. Bomberos para atender todo el drama de lo cotidiano y filósofos para tratar de ir consolidando una plataforma que defienda los postulados de la centrodemocracia en Venezuela, entendida esta como la tercera vía, vale decir, la concepción del Estado facilitador, aquel que no tiene la visión monopólica del Estado marxista ni la visión de promoción del Estado de promoción del Estado socialdemócrata, sino antes, por el contrario, el Estado que facilita la iniciativa privada siempre enmarcada dentro de la responsabilidad social y apuntar, como es lógico, hacia un nuevo pacto de gobernabilidad. Ese nuevo pacto de gobernabilidad en Venezuela ya no debe girar en torno al necesario respeto al resultado electoral. No, más allá de eso, que incluya eso, pero más allá de eso, tiene que incorporar un conjunto de medidas básico, un conjunto mínimo para atender los indicadores de miseria y de hambre que sacuden a la familia venezolana. Ahora fíjate el tipo de problema que se va a presentar, ¿no? A medida que nos acercamos al referéndum revocatorio, uno ve que el saqueo del Estado crece, o sea, a eso que han llamado la raspada de la olla. Vemos como en el Ministerio de Finanzas están raspando la olla, ¿no? Y compran edificios por el doble del precio al que fueron negociados una semana o 10 días antes. Y vemos cómo parientes y relacionados con el ministro, con parlamentarios, están involucrados en esos negociados, que son negociados donde se ganan 3 y 4 millones de dólares en 4 o 5 días. Vemos el mismo saqueo ocurriendo en PDVSA, la cantidad de gasolina y productos de petróleo que no se factura, la cantidad de juicios que están perdiendo como consecuencia de su irresponsabilidad en el manejo de la empresa. O sea, uno tiene la impresión de que están cogiendo lo que pueden ante la inminencia del revocatorio. Por otro lado, tú señalabas hace un momento el problema de que no solamente están repartiendo miseria, sino que están repartiendo la nacionalidad. Entonces yo te pregunto, ¿cómo haría un nuevo gobierno con todos los problemas de pobreza que tú has señalado, con todos los problemas de exclusión?
que tú has señalado, con los problemas de inseguridad que son cada día más terribles, y podemos hablar de eso un poco más tarde, porque el número de homicidios que ocurren en la sociedad venezolana se ha cuadruplicado durante el gobierno de Hugo Chávez. ¿Cómo puede organizarse un gobierno que tiene que resolver esos problemas y tiene además estas decenas de ladrones que han saqueado el Estado venezolano, que han saqueado a PDVSA, que están saqueando el Ministerio de Fomento, que además están repartiendo esa nacionalidad? O sea, ¿cómo sabemos a quiénes se les ha dado esa nacionalidad venezolana? Se habla de que hay cantidad de guerrilleros vinculados a la FARC, vinculados al ELN, vinculados al G2 cubano. O sea, ¿cómo se va a manejar eso? Un gobierno de amplia base, amplitud en lo político, determinación en lo social y Guáramo, mucho Guáramo a la hora de instituir el orden. ¿Y qué papel jugarían las Fuerzas Armadas ahí? Bueno, las Fuerzas Armadas tienen que volver a su papel institucional y eso está claro en la Constitución de la República que yo me honro en haber corredactado. Aquí el artículo 328 de la Constitución señala claramente que la Fuerza Armada Nacional debe estar al servicio única y exclusivamente del Estado y en ningún caso de persona o parcialidad política alguna. Ahora, nosotros observamos esto y esto da pena. ¿Usted sabe qué es eso? Bueno, primero es la anarquía de Petare, ¿no? En primer lugar. Pero luego vemos un globo gigantesco, burlón, en medio de tanta miseria, posado sobre las instalaciones de la Guardia Nacional. Ese es el módulo de la Guardia Nacional. Y encima de la Guardia Nacional, encima de esas instalaciones, en contra de lo que dicta el 328 de la Constitución, tenemos ese globo propagandístico hoy. Seguramente con este programa lo van a quitar por vergüenza, si es que alguna gota de ello le queda. Pero esto es una desnaturalización de lo que es nuestra Fuerza Armada Nacional. Y esto no puede volver a ocurrir. Nosotros tenemos que ¿Tú ir le al has papel. planteado eso al ministro de la Defensa? Nosotros le hemos mandado innumerables cartas al ministro de la ¿Te la Defensa. devuelven como la del embajador de Cuba o No, no? no la devuelven. No, la reciben Se por lo quedan menos. con ella. Por cierto, Un Solo Pueblo y la Alianza Popular va a protagonizar el 31 de julio un gran evento de masas, un gran evento de calle, porque bueno, porque nos honra participar con nuestro pueblo en favor del sí. Y nosotros le mandamos una carta a García Carnero donde dijimos, bueno, tráiganos la escenificación de la batalla de Santinés a este acto. Yo quiero que vengan a ordeñarme la vaca aquí, a ordeñarnos la vaca aquí. Ah, qué acto. bien. Vamos a ver si la traen. Así que García Carneiro, ya sabe, queremos que nos traigan el ordeño de la vaca, porque bueno, nuestra gente también se merece. No, y son tan venezolanos como los otros. Exactamente, y él es ministro de la Defensa de Venezuela, no del partido de gobierno. Y te llevará un mercal y unos barberos y un operativo de cédulas también. Se lo pedimos. También. Se lo pedimos, claro, para que el pueblo con toda amplitud se sirva de, bueno, de esos beneficios. ¿Y qué ha contestado el general García Carneiro a esa solicitud que ustedes le han hecho? Silencio. Pero la ley obliga a los funcionarios a contestar las solicitudes que le hacen los ciudadanos. Exactamente, es un mandato constitucional. ¿Será que no eres ciudadano tú? Bueno, pareciera que para la autocracia solo se es ciudadano cuando se es sumiso, solo cuando se tiene el pensamiento único mediante el cual se alaba el gobierno. Esa es una visión castrista, ¿no? Un dilema, sí, aquí hay demasiadas... La visión castrista es que aquel que no piensa igual a la versión oficial no tiene derecho a vivir. Sí, no existe. Y eso es una verdadera aberración. El problema que se plantea es, y tú lo ejemplificaste bien con este caso del globo del no sobre el cuartel de la Guardia Nacional. Una cosa es las actitudes que han asumido quienes están dirigiendo a las Fuerzas Armadas y otra cosa son las Fuerzas Armadas. Y Venezuela es un país que por sus características geopolíticas, por su inmensa riqueza mineral, necesita unas Fuerzas Armadas bien estructuradas. ¿Cómo van a hacer ustedes? Y digo ustedes porque yo creo que en este país debe haber un relevo generacional, o sea, es muy importante. O sea, no puede ser que este país esté mandado por un par de octogenarios como Fidel Castro y, ¿cómo se llama? El que era secretario general del Partido Comunista. Ortega Díaz. No, García Ponce. García Ponce, ese, ¿no? García Ponce, Sí. creo que. O sea, un país de gente joven no puede estar mandado por ese par de dinosaurios, ¿no? Y además
a telecomando desde Cuba. Ahora, ¿cómo van a hacer ustedes para que la gente entienda y las Fuerzas Armadas entiendan que todos esos crímenes que han cometido quienes tienen posiciones de responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como por ejemplo el permitir que se esté otorgando la nacionalidad venezolana con fines electorales, como se ha estado haciendo en los últimos meses, el permitir que se estén haciendo concesiones en el caso de nuestra reclamación del territorio Esequibo, el permitir que se estén haciendo concesiones sobre nuestra soberanía en la isla de Aves, que es gravísima, y de lo que no se ha hablado. ¿Cómo hacer para que la gente distinga que una cosa son esos rufianes, esos sinvergüenzas, y otra cosa muy distinta es la institución de las Fuerzas Armadas, que necesita ser preservada, ser protegida y ser enrumbada? Rescatar la institución con arreglo a valores. Aquí ha habido un desmoronamiento moral y esa es la contradicción. Tal vez por supuesto relajo moral, el pueblo de Venezuela contrató a Chávez. Y lo que hizo fue un relajo moral peor aún. Bueno, me cuentan que todas las semanas salen aviones de esos milmillonarios que pertenecen a algunos exgenerales vinculados al proceso revolucionario para ir a Aruba y a Curazao, a los casinos y eso. ¿Has oído algo de eso? Por supuesto, y el famoso avión, la avioneta de Cruz Weffer es famosísima en la Carlota, la de 35 millones de dólares, una cosa pero absolutamente escandalosa. Y mira lo que prolifera en Venezuela mientras eso ocurre. Esta foto fue tomada hoy, durante el día. ¿Sabes que eso, ahora que lo veo, es horrible? Realmente dantesco. Que eso fue lo que vi, lo que te estaba comentando hace un rato, exacto. ¿no? De la gente hurgando en la basura y tú ves todo ese despliegue de, imagínate tú, un avión de 35 millones. Millones de dólares para el señor Cruz Weffer. Y mientras demás generales, pues, tratando de pisotear el honor de la Fuerza Armada, mientras los diputados hacen pingües negocios, mientras los ministros, y vale las denuncias que se han hecho sobre el ministro de Energía y Minas, saquean a la nación, mientras el entorno presidencial hace de la suya, mientras Rangel Ábalos, por ejemplo, en el municipio de Sucre destroza el municipio y utiliza los dineros de infraestructura para comprar boutiques para su mujer. Miren lo que pasa con el pueblo de Venezuela. Esto es doloroso y esto indigna. Y esa indignación no nos puede llevar a otra cosa, sino a participar, a actuar. Y la Fuerza Armada Nacional, doctor Granier, está viendo esto. Y está viendo esto con toda la, digamos, con todo el escándalo, con todo el pudor, con todo el movimiento de sentimientos que genera Ahora, hermanos en esta ese situación. movimiento que llevó a Hugo Chávez al poder, había mucha gente como tú. O sea, gente que, ¿qué te dicen ahora? Bueno, la gente está, digamos, desconsolada porque los cambios que se exigieron entonces siguen estando vigentes. El deseo de que los niños de la calle fuesen atendidos está vigente. Es un deseo que se mantiene, es un deseo que sigue aflorando y quemando el corazón. Están llamas encendidas en el corazón de los venezolanos. Ahora la sociedad venezolana sigue exigiendo que aquí se haga una reforma institucional, pero con respeto a la institucionalidad democrática, con respeto a los derechos humanos, con respeto Fíjate, a mí me al preocupa país. que, ahora que hablas de ese tema, en estos días han estado como tratando de tapar muchas cosas. Entonces vemos al presidente con un flujo elegantísimo y un chaleco. Alguien decía que era un flujo que había costado más de $3.000, ¿no? Y la verdad es que hacía, o sea, es como extraño ver a alguien en Valencia con un chaleco, ¿no? Con el calorón que hace allá. Entonces, y el presidente con esa vocecita meliflua que habla ahora, muy conciliador, muy ofreciéndole a los Ese es el empresarios. traje de cordero que saca del closet cada vez que hay un proceso electoral. Pero al mismo tiempo estamos viendo cómo a la señora Manuit, que había invadido ilegalmente unos edificios y no había pasado nada, igual que a la señora Lina Ron, que también ha invadido unos edificios y no ha pasado nada, ahora sí le caen encima, la meten presa, le violan sus derechos humanos. O sea, como la gente se quejaba de la inseguridad y de las invasiones, empiezan a tomar medidas selectivas contra los que quieren eliminar. Estamos viendo lo que está ocurriendo con los mendigos en Caracas, es horrible. O sea, ¿por qué casualidad que sea justo ahora que esté ocurriendo toda esa masacre, todo ese asesinato de mendigos? Entonces,
es terrible, ¿no? Cuando uno piensa la impudicia que hay, ¿no? El deseo de conservar el poder a toda costa, de ser capaces de lo que sea. Y vemos cómo se saquea PDVSA, se distribuyen recursos, los ministros violando sus obligaciones constitucionales se dedican a hacer campaña electoral de una manera indecente, grotesca, violatoria de la Constitución, y no pasa nada. Oímos al presidente de la Corte Suprema decir que un país donde los jueces tienen miedo no se puede decir que hay democracia. Qué desfachatez. Yo creo que en Venezuela hay resortes morales que se están disparando, que están reaccionando. Y cuando usted dice, doctor Granier, que no pasa nada, sí pasa. Tenemos el 15 de agosto. Y el referéndum revocatorio se va a realizar a pesar del gobierno. Porque el gobierno tomó una decisión, Bueno, impedirlo, que no hubiese referéndum revocatorio y truncárnoslo a través de los reparos. Y no pudo. no, Se bueno, impuso los valores maravillosos de esa sociedad a la cual pertenecemos, de la que uno se la verdad es que enorgullece. ese es un ejemplo maravilloso de cómo la gente superó todos los obstáculos, porque el gobierno no ha hecho más que poner trabas, obstáculos, demorar el proceso, desconocer firmas, o sea, millones de firmas han desconocido y sin embargo, pues la gente logró imponer su voluntad. ¿Tú crees que el 15 de agosto vuelvan a imponer su voluntad? Por supuesto que sí. Pero fíjate que Pero le explico por qué. Ajá. Le digo que sí, porque en este instante la sociedad venezolana está reaccionando y reaccionando progresivamente frente a toda esa impudicia. Y así como la sociedad venezolana se impuso a lo que era peor, que era todo un mecanismo de chantaje, extorsión y de terror frente a las firmas que era un hecho público. Pero ahora que el voto es secreto, esos 3,5 millones de firmas válidos, que gracias a Súmate que lo demostraban, miren, están las firmas, mientras que gritaban incluso desde el propio CNE. Los gobierneros de todas las tribunas decían, estamos ante el fraude más gigantesco de la historia. El megafraude, El decía el presidente. megafraude. Y era mentira. Resulta que las firmas sí estaban, y no solo estaban, eran buenas, más que buenas, buenísimas, blindadas. Habráse visto cómo se intentó engañar a un pueblo. Pues bien, esos 3,5 millones de firmas, hay que sumarle otros tantos que no fueron a firmar por los mecanismos de extorsión y de terror, que ahora sí lo van a hacer, por centenares de miles de funcionarios públicos, que como el voto es secreto, están hartos de toda la impudicia, la impunidad, cómo están saqueando a nuestra nación, cómo se burlan de la gente pobre. Eso va a ocurrir. Por eso a mí no me cabe ninguna duda que nosotros vamos a tener una avalancha electoral. Este silencio presagia una avalancha electoral donde esa muchedumbre patriótica, democrática, se va a asumir victoriosa el 15 de agosto. Ahora bien, nos van a buscar de hacer trampa. Nos van a buscar de fregar, doctor Granier. Y eso hay que tenerlo claro. Pero depende de usted, amigo televidente, amigo venezolano. Depende de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el gran antídoto contra la trampa, que funcionó muy bien en los reparos. ¿Sabe cuál es? Votación masiva. Que nadie se quede sin ir a votar el 15 de agosto. Que nadie se quede sin pronunciarse. Que nadie se quede sin la oportunidad de expresar su inquietud. Incluso los hermanos venezolanos que apoyan al gobierno, que vayan a hacerlo, pero con el único instrumento de la sociedad civilizada, que es mediante el sufragio, no mediante puñales para que se vuelvan criminales. Pero fíjate, después que terminó exitosamente el proceso de reparo y que fueron las actas y los libros electorales fueron secuestrados en Fuerte Tiuna por gente afecta al gobierno, hemos escuchado, además de parte del testimonio viene del propio presidente Carter y el presidente Gaviria, como en el Consejo Nacional Electoral hubo una parálisis total, desenchufaron los computadores, pararon los cómputos, se desaparecieron los libros y las actas, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Carrasquero, y el vicepresidente Rodríguez se negaron, se le escondieron al presidente Carter y al presidente Gaviria, y solamente los atendieron después de que Hugo Chávez les dio la orden de que así lo hicieran. Así como hubo ese intento de trampa en el Consejo, también en Fuerte Tiuna ocurrió algo parecido. O sea, cuentan cómo los agentes cubanos estaban enloquecidos y presionando a los oficiales venezolanos para que no aceptaran las firmas. Y de hecho,
la versión que yo he oído es que el general Carneiro hizo esfuerzos para que se desconocieran, y el del CUFAN, que no recuerdo el nombre, hicieron esfuerzos para que se desconocieran los resultados. Y fue solamente, por un lado, la voluntad de la gente, que resultó imposible desconocerlo, y la presión de los observadores internacionales. Pero ¿tú crees que eso vuelva a funcionar? Por supuesto, ahora con más razón. Naturalmente que forcejearon los poderosos, los arrogantes del poder, pero el pueblo se impuso. El pueblo y sus manifestaciones a través de los observadores, el pueblo y sus manifestaciones a través de funcionarios dignos, porque al final la moral se impone sobre la barbarie, sobre la inmoralidad. Y en este caso nosotros sentimos que la votación masiva de ratificarse, de presentarse, hará imposible las maniobras del poder. ¿Qué hacer frente a eso? Mucha determinación democrática, mucho coraje cívico, mucha firmeza republicana. Usted se presenta a un centro electoral y le dicen, mire, es que si su cédula no dice bolivariana, ¿qué hacer? Determinación, claridad en las convicciones, doctor Granier. ¿Cómo es la cosa? ¿Que yo no puedo votar? Muéstreme la resolución firmada y sellada por el presidente del CNE y publicada en Gaceta Electoral. ¿No la tiene? Pues deme un permiso, que yo vengo a ejercer mi derecho sagrado a la democracia. Y listo, y pasa. Mucha determinación democrática. Y eso hará, por supuesto, que las maniobras del poder terminen no solo cediendo, sino derrumbándose. ¿Y tú crees que Fidel Castro va a permitir eso? Bueno, porque Fidel Castro vive de los 2.000 millones o más de dólares que Hugo Castro le regala. Hugo Castro. Hugo Chávez. Fidel, no, pero Fidel Chávez, Hugo Castro. La conciencia le hizo una asociación ahí muy creativa. Sí. Eso se llama síntesis creativo pensamiento insight. Deepak Chopra estará diciendo, están viendo cómo el universo tiene múltiples formas de expresión. Hugo Castro, Fidel Chávez, como tú quieras. ¿Tú crees que Fidel Castro le permita a Hugo Chávez reconocer el triunfo de la oposición democrática? No podía reconocer el triunfo de una viuda en Nicaragua, una viuda de un famoso editor, Violeta de Chamorro. No podía. ¿Cómo Castro iba a permitir que la revolución sandinista y Daniel Ortega saliera humilladamente derrotado por una señora? ¿Y qué pasó? Se impuso el pueblo, doctor Granier. Se impuso el pueblo y sentimiento de unidad. Llegó el momento que los políticos... ¿Y qué nos garantiza que los políticos aquí van a mantener la unidad? Pues se acabó el pan de piquito. Aquí llegó la hora de pensar en patria. Aquí hay que dejar el partidismo, el individualismo, el egoísmo, y el único ismo que tiene cabida es el patriotismo. ¿Por qué? Porque solo el sentimiento de unidad que está en la calle consolidado en acciones es lo que nos permitirá la gobernabilidad, lo que nos permitirá el rescate del país. Pero imagínate el elector que está dudando, que en un momento dado simpatizó con Chávez o le dio el voto de confianza porque estaba muy descontento con el deterioro de los últimos 20 años, porque lo veía con su uniforme y pensaba que iba a restablecer el orden, que iba a haber más seguridad, que todavía tiene sus dudas. ¿Qué seguridad le puedes dar tú de que esa unidad de la oposición se va a mantener? La seguridad es la cantidad de expresiones que tiene la sociedad civil organizada, la ciudadanía, tiene múltiples manifestaciones y ya se aprobó. Usted lo ha observado en las últimas horas como ya hay un pacto de gobernabilidad donde se plantea que mediante consulta ciudadana, consulta popular es que se va a escoger el candidato de la sociedad democrática. No podemos pasar del cogollo caudillista de Chávez a un caudillismo de otro signo. No, señor, porque no se trata de caras nuevas con vicios viejos, se trata de nuevos procedimientos, de nuevas formas. Ahora le toca a la gente. Ahora le toca a la ciudadanía. Esa frase de verdad resume el tiempo, los vientos que se están respirando en este momento. Bueno, muchas gracias, William. Gracias a usted y a nombre de mi generación nuevamente. Y mucho éxito. Y ojalá que de verdad triunfen en esta. Es importante para Venezuela que haya un relevo generacional. Es importante. Nuevas ideas, nueva manera de enfocar los problemas. Regreso al siglo XXI. Venezuela no tiene por qué estar en el siglo XIX persiguiendo a Bove y a Zamora. Eso es absurdo. Muchas gracias, amigos. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora.
noches, amigas y amigos de RCTV. Hoy tenemos como invitado a William Ojeda, promotor de Un Solo Pueblo. Así es. William, durante mucho tiempo tú fuiste un factor importante de apoyo a las aspiraciones presidenciales y políticas del teniente coronel Chávez. ¿Por qué te distanciaste de él? Lo primero que quiero decirles es que cuando estaba en el barrio y estudiando en la universidad, yo miraba la televisión y veía esta tribuna y veía gente tan importante que pasa por aquí. Y bueno, dentro de los sueños de cualquier ciudadano que participa en los asuntos de interés público, llegar a esta tribuna pues es una cosa de sumo honor, de tal manera nacional, a lo cual asistimos todos de verdad asombrados con lo que ocurría. Era lógico de cajón que la sociedad venezolana buscara un cambio de signo, y la sociedad venezolana contrató a Hugo Chávez. Y en mi caso, pues, es público y notorio que respaldamos la posibilidad de la reforma integral del Poder Judicial. Decíamos entonces que la sociedad venezolana contrató a Hugo Chávez para que le pusiera un parado a la delincuencia, para que pusiera preso a los corruptos del pasado y más aún pusiera preso a los corruptos del presente si se presentaran, si ocurrieran. Contrató a Hugo Chávez para que reinstitucionalizara el país, contrató a Hugo Chávez para que fortaleciera la unión familiar, contrató a Hugo Chávez para que impusiera el orden en la sociedad en medio de la anarquía, no para esta vaina. La sociedad venezolana no contrató a Hugo Chávez para que exacerbara la corrupción como nunca antes había ocurrido. La sociedad que, a nombre de mi generación, a nombre de los que venimos del barrio, los que venimos con mucho empeño y estamos trabajando y esforzándonos por echar adelante, bueno, muchas gracias. Bueno, ahora les toca a ustedes. Este país requiere un cambio, pero un cambio de verdad. No un cambio de pillos, no un cambio de vagabundos, no un cambio de criminales. Lo que requiere es un cambio que favorezca a la gente, que se ocupe de la gente, que se interese por la gente, que entienda el mundo moderno. Sí, las dimensiones de la sociedad contemporánea son distintas a las dimensiones de la sociedad anterior. Eso era antes que podían dos élites conciliarse y acordarse, puenteando con una élite económica y otros cargos de representación corporativa y de allí definir la sociedad. Eso se acabó. Ahora tenemos una extraordinaria sociedad involucrada, comprometida, con múltiples formas de manifestaciones, con intenciones de incorporarse a la toma de decisiones de la sociedad. Y eso es una, digamos, una riqueza, un signo positivo de lo que nosotros estamos viviendo. Ahora fíjate, tú te fuiste interesando en la política y te fuiste interesando en la lucha por el poder. Y en un momento, como por el desencanto, me imagino, de todas maneras te toca a ti decirlo, de los fracasos de los últimos gobiernos democráticos, te acercaste al teniente coronel Chávez y lo apoyaste y lo ayudaste y fuiste incluso, aspiraste a cargos a cargos de elección popular. ¿Qué fue lo que te distanció de él? La sociedad venezolana, cansada de un deterioro en la calidad de vida que llevaba 20 años, desde comienzo de los 80 con el Viernes Negro, luego la conmoción social del Caracazo, luego los golpes de Estado del 92, posteriormente el quiebre de todo el sistema financiero. La sociedad venezolana, el pueblo de Venezuela no contrató a Hugo Chávez para que hiciera de la delincuencia un aliado político, ni tampoco lo hizo para que dividiera en esa forma miserable de poner a pelear a hermanos de la misma familia. Y eso, por supuesto, es digno de rechazo, más aún para que se entregara de brazos abiertos al imperio comunista del Caribe, vale decir a Fidel Castro, que tiene 45 años sin una sola elección presidencial y se le entregan hoy día. Tú sabes que ya hay un barriles. Hay un club de expresidentes latinoamericanos, que nacieron después que Fidel Castro llegó al poder. Bueno, esa es una demostración. Bueno, más del 70%, más del 80% de los venezolanos nacieron después que Fidel Castro llegó al poder. Sin duda, Y ni una sola elección. Tiene 45 años sin una elección presidencial y hoy día está la mayor cantidad de presos políticos del mundo, como le llama Amnistía Internacional, que es la que da esta cifra, presos de conciencia.